Padre, en esta noche, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te exaltamos, te glorificamos porque tú eres bueno, Padre hermoso. Padre, hoy te pedimos que tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor, y que haga, Señor, lo que tenga que hacer, Papito hermoso. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, destapa nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz audiblemente, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Dice que todos los que aman a Dios, todo lo que les pasa, obran para bien. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Todos tenemos un propósito. Por eso estoy seguro que lo que has vivido, sea bueno o sea malo, eso te va a ayudar para bien. Todo lo bueno, todo lo malo, Dios siempre lo va a encaminar para bien. ¿Quién puede creer eso? Amén. Pero aunque amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Aunque lo amamos, ¿verdad? Muchas veces nos es difícil creer que todo lo que nos está pasando, Dios lo va a usar para bien. A veces es difícil, ¿verdad? Porque pasamos por situaciones complicadas, pasamos por cosas que muchas veces no son de nuestro agrado y no entendemos cómo todo eso que nos está pasando en ese momento, Dios lo va a encaminar para bien. A veces leemos la palabra, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro niega a Jesús, pero luego de esa negación, Dios convierte eso para un bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? Porque podemos darle la vuelta a la Biblia, a la hoja, y podemos leer, ¿verdad?, el desenlace. Es como cuando vemos y predicamos acerca de Pablo y de Silas cuando estaban en la cárcel, ¿verdad? Y estaban ahí, y estaban encadenados, y decimos, ¿cómo es que eso que ellos pasaron les ayudó para bien? Porque cuando tú y yo pasamos la hoja, podemos ver lo que ya Dios ha escrito. Como esa situación adversa por la que estaban pasando Pablo y Silas, Dios la convierte para bien, y además hay mucha gente que fue salva. Y todo eso muchas veces lo podemos creer y lo podemos entender porque tenemos la página en la Biblia, tenemos la página que sigue. El problema es de que en nuestra vida, en el libro de nuestra vida, de nuestras batallas, de nuestros sinsabores, no tenemos la página que tiene Dios, ¿verdad? No podemos darle la vuelta a nuestra página y ver en qué va a terminar el asunto. ¿Qué es lo que ya Dios ha escrito? Si tuviéramos esa página, sería más fácil entender que lo que nos está pasando, Dios lo va a usar para nuestro bien. ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros? ¿Qué es lo que más adelante hay de bendición para nuestras vidas? Pero si las cosas fueran así, entonces ya no necesitaríamos fe. Entonces ya no estaríamos agradando a Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿o no? A Dios le vamos a agradar cuando, sin ver la página que sigue, seguimos creyendo en Él. Sin ver la página que continúa, y no importa el problema por el cual estemos pasando, decimos, Señor, yo confío en ti y sé que lo que estoy viviendo en este momento, estoy convencido que no me va a matar, sino que tú lo vas a convertir para bien, y detrás de este problema viene una bendición, porque Dios sabe lo que está haciendo. Pero necesitamos estar convencidos y tener la fe necesaria y creer que Dios, todo lo que nos está ocurriendo en este momento, Dios lo va a ocupar para bien. Así sean cosas buenas, sean cosas malas o sean cosas regulares. Amén. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice, ahí en la pantalla está para que
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Dios tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y Dios lo que anhela en su corazón está que nosotros aprendamos en cada circunstancia que estamos viviendo, sea buena o sea mala. Porque cada situación que tú vives en tu día a día tiene una enseñanza para tu vida. Todo lo que tú estás viviendo hoy tiene una enseñanza para tu vida. Y Dios va a usar todo lo que nosotros nos esté pasando en este momento para lograr su propósito, el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Y debemos entender también, muchas veces nosotros nos metemos en problemas. Nosotros, por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, pero aún así Dios va a lograr que eso donde nosotros nos fuimos a meter, Dios lo va a convertir en un buen propósito. Entonces, ¿sabes? Es sabio aprender de nuestras experiencias. Pero es más sabio aprender las experiencias de otras personas. Porque entonces ya no pasas por ese dolor. Porque cuando tú aprendes de otros, no necesitas vivir el dolor que está atravesando la otra persona. Diga por ahí mi sacrosanta madre, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Entonces, todo lo que tú estás viviendo, si tú estás viendo que otra persona está pasándola mal, ¿por qué queremos transitar el mismo camino que esa persona? ¿Por qué no aprender de esa experiencia? ¿Por qué nosotros tenemos que caer? Dice ahí, ¿verdad? Que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero hay veces que las mayores experiencias o las mayores enseñanzas son aquellas que vienen a través de la enfermedad, a través de la necesidad, a través del dolor, a través del sufrimiento. Todo eso nos trae enseñanzas que no aprenderíamos de otra manera. Dice la palabra que Pablo había experimentado la abundancia, pero dice también que había experimentado la escasez. Dice que había aprendido a vivir con problemas, pero también había aprendido a vivir sin problemas. Pablo había aprendido a vivir bendecido, pero también había aprendido a vivir en necesidad. Y el problema del cristianismo moderno es que queremos estar en la cama acostaditos y que de ahí siempre vengan las bendiciones. No queremos pasar por el desierto, no queremos pasar por la tribulación. Y dice la palabra que Pablo había aprendido a vivir bendecido, pero también había aprendido a vivir en necesidad. Y Pablo no era una persona que estaba en su casa acostada. Pablo era una persona que estaba orando, que estaba compartiendo la palabra, que iba y que plantaba iglesias. Pablo estaba trabajando en la obra. Amén. Pablo había aprendido a tener de todo, pero también había aprendido a tener nada. Había aprendido a vivir con problemas, pero también había aprendido a vivir sin ellos. Entonces, dice ahí que Pablo había aprendido a vivir libre, pero también Pablo había aprendido a vivir en la prisión. Porque aún en la prisión, estando Pablo preso y encadenado, él seguía adorando a Dios. Él seguía creyendo que en ese momento, eso que le estaba ocurriendo a él, Dios lo iba a convertir en bendición. Por eso Pablo decía en Filipenses: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Y sabes, muchas veces Dios ha puesto un sueño en nuestras vidas. Ha puesto un sueño. Y a veces ese sueño tarda en cumplirse. O a veces pasamos por tantas cosas que creemos que ese sueño ya no se va a cumplir. Pero debemos entender que nos pasen cosas buenas o malas, el sueño que puso Dios en nuestra vida, ese anhelo se va a cumplir. Dice Génesis capítulo 37, versículo 5.
soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Cuando Dios pone ese sueño en tu vida, o pone una visión en tu corazón, es porque ese sueño que Dios puso en tu corazón, o ese anhelo, o esa visión que Dios puso en tu corazón, forma parte del propósito de Dios para tu vida. Y el enemigo, el diablo, sabe lo que eso implica. Eso implica que tu vida va a ser transformada, y esa es su mayor preocupación. Porque vidas transformadas son vidas arrancadas del infierno y llevadas a la presencia de Dios. Y el diablo va a hacer de todo lo que esté en sus manos para robar tu sueño, para robar tu anhelo, para destruirlo, para vigilarte. Tristemente, muchos se han dejado llevar por el enemigo y han dejado que el enemigo destroce sus sueños, destroce sus anhelos, sus propósitos. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos de vivir con los ojos puestos en Jesús. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, a pesar de las tormentas, nosotros vamos a seguir caminando al propósito y al sueño o anhelo o visión que Dios puso en nuestro corazón. Este José era el hijo de Jacob, y esta persona vivió muchas dificultades en el transcurrir de su vida, pero él sabía que Dios había puesto un sueño y él no se dejó robar su sueño. Dice Génesis 37, 18, 20. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuenta la historia, ¿verdad?, que por esos sueños que José tenía en su corazón, esos sueños que Dios había puesto en su corazón, sus hermanos lo llegaron a odiar, su familia lo odiaba. Por esos sueños de José despertó la envidia de sus hermanos. ¿Sabes? Tus sueños van a provocar la envidia de la gente que te rodea. Tus sueños van a provocar esa envidia de gente que no entiende, que no puede comprender el sueño que Dios puso en tu vida. Porque muchas veces ese sueño, ese anhelo, esa ilusión o ese proyecto incomodarán a aquellos que se oponen a los cambios. Cuando la gente te vea cambiada, cuando la gente te vea transformada, es gente que va a querer destruir tu sueño. ¿Sabes? Por cada soñador hay 11 que se oponen, hay 11 que te van a envidiar, hay 11 que quieren destruir tus sueños. Estos eran los 11 hermanos de José, ¿verdad? Uno que sueña los sueños de Dios, uno que le cree a Dios, empieza a caminar en libertad. Y no importa el proceso por el cual tenga que pasar, él entiende que ese proceso lo va a llevar al propósito que Dios tiene para su vida. Cuando Dios pone un sueño, te pone todas las herramientas para que tú puedas avanzar en ese sueño, para que puedas caminar bajo esa visión. Por eso dice en el Salmo 126, 1, 2. Salmo 126, 1, 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Amén. Josué, al cual Dios le hablaba a través de sueños, este hombre tuvo que experimentar situaciones tristes, situaciones desagradables. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que es portador de un sueño de Dios, de una visión de Dios, de un proyecto de Dios, tarde que temprano se va a tener que enfrentar a los ladrones de sueño.
Cuando a veces creemos que vamos por el buen camino, es el momento en cuando llega ese ladrón de sueño y te quiere robar ese anhelo, ese proyecto, esa visión que Dios te dio. Y muchas veces nos hemos dejado robar el sueño. Muchas veces hemos puesto nuestro sueño ahí porque hemos dejado que el ladrón de sueño no nos robe, lo pague. Dice la palabra que un día los hermanos de José estaban apacentando las ovejas en el campo y que cuando José llegaba lo miraron y trataron y decidieron deshacerse de él. Dijeron: vamos a echarlo en una cisterna. Una cisterna es un hoyo para retener agua profundo. Y dice la palabra que ahí fue para José, porque esta gente no soportaba los sueños de José, no soportaba la túnica de colores que el padre le había regalado, no soportaban que Dios los amara tanto. Y hay gente que no te va a soportar porque Dios te ama. Hay gente que por tú portar el Espíritu Santo vas a intentar a los demonios que traen y van a hacer todo lo posible por robarte tu sueño. Porque hay gente que no soporta que Dios te ame tanto, no soporta que sueñes, no soporta que proyectes, no soporta que anheles. Porque cuando tú anhelas algo, sueñas algo, siempre va a aparecer y vas a poder. Y esto y lo otro, estás loco, estás loca, ¿cómo le vas a hacer? No te van a soportar cuando tienes el sueño de tener una familia. No te van a soportar cuando tienes el sueño de servir al Señor. Fanático religioso te van a decir: ay, ¿quieres estar metido en la iglesia? La iglesia nada más son los domingos. Cuando tienes el sueño de ser el instrumento del Padre para llevar su obra, hay gente que no te va a soportar cuando tienes el anhelo de conocer su palabra, cuando tienes el anhelo de orar, cuando sueñas con bendecir a otras personas. No te van a soportar. Hay gente que no va a soportar tu gozo, que te van a decir: ¿cómo es posible que estés tan gozoso si mira por la situación por la que estás pasando? Deberías estar llorando en el rincón de tu casa. Hay gente que quiere que tú estés vestido de ceniza, de los pies a la cabeza. No de la cabeza a los pies. Pero la palabra dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. En baile. Que nos ha vestido de alegría. Cuando tú confías en Dios, ya no te mueves por las emociones, ya no eres feliz, eres gozoso, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando estamos pasando por un problema, entonces yo estoy gozoso porque estoy confiando en que Dios va a hacer algo para que yo pueda salir de ese problema. El tema es que el enemigo no soporta que Dios te haya, no soporta que Dios haya depositado en ti paz, no soporta que en ti haya depositado gozo, no soporta el que tú seas un especial tesoro para Dios, no lo soporta. Entonces, por todos los medios va a tratar de sacarte del propósito de Dios. Pero aún así, Dios, cuantas veces tú tropieces, dice la palabra que Dios te va a levantar. Cuanto más falles, Dios te va a perdonar. Porque cuando clamamos a Él, venimos a Él con un corazón arrepentido, ¿sabes qué pasa? Él nos responde. Él, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado cuando estamos realmente arrepentidos. Cuando tú buscas al Señor, lo encuentras. Entonces, cuando la oposición se levanta cruel contra ti, eso es una evidencia que el enemigo ha descubierto el sueño o el anhelo que Dios puso en tu vida. Porque muchas veces ni nos damos cuenta del sueño que Dios ha puesto en nuestras vidas, y es grande,
pero el enemigo sí se da cuenta. Entonces el enemigo viene y por todos los medios te los quiere robar. A José le robaron su familia, se quedó sin familia. A José le robaron su juventud, le robaron su libertad y le robaron la túnica de colores que el padre le había regalado. Y sabes, el diablo creyó que había aniquilado los sueños de José, que ya no había más. Porque muchas veces el diablo cree que metiéndote en un hoyo, que metiéndote en un problema, en una circunstancia adversa, que metiéndote en una cisterna, dice, sus sueños se truncaron. Ya no más, hasta aquí llegó. A veces el enemigo cree que una traición te va a robar los sueños, que un rechazo te va a robar los sueños. El diablo cree que poniéndote en una circunstancia que no calculaste, te va a robar tus sueños. Y a lo mejor con otros haya dado resultado, pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros confiamos tanto en el Padre que aún en los momentos de dificultad sabemos que eso Dios lo va a convertir para bien. Y hay gente que le han arrebatado la capa, hay gente que le han arrebatado su sueño. Pero yo sé que ese no es el caso de los que estamos aquí. Porque a pesar de la cisterna, a pesar de la capa arrebatada, a pesar de la traición, del rechazo, dice Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Si todo eso, Dios lo va a ocupar para bendecir. Todo eso, Dios lo va a ocupar para vivir, porque su palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan, Dios las va a usar para nuestro bien. Nuestro bien. Por eso Pablo decía, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez. El diablo te puede quitar la comida, puede hacer que te traicionen, puede hacer que haya tribulación en tu vida, pero de todo eso Dios va a hacer que seas bendecido. Amén. ¿Sabes? A Josué le quitaron todo, pero hay algo que no le pudieron arrebatar: la fe. La fe en Dios. Lo traicionó su familia, pasó por tribulación, estuvo en angustia, pasó hambre, fue perseguido, pero su fe se mantuvo intacta. Y debido a que la fe y la confianza en Dios se mantuvo intacta, todo fue para bien. Podrá el diablo quitarte lo que sea, pero que no te robe la fe, que no te robe la confianza en Dios. No hay nada que el enemigo te pueda quitar que la fe en Dios te pueda regresar y multiplicar. Y es que los ladrones de sueños siempre llegan a nuestras vidas, siempre van a llegar. Y muchas veces nosotros, como Josué, nunca pensamos estar en una cisterna, no nos imaginamos estar en el problema en el que estamos. Nunca pensaste que te arrebataría tu capa de colores. Nunca imaginaste esa traición, ese rechazo. Pero sabes, te voy a decir eso. Eso es parte del precio por soñar. Es el precio de soñar. Es el precio que Dios ha puesto, ese sueño, ese anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque siempre que se levanta uno que está dispuesto a soñar, que está dispuesto a pagar el precio por su sueño, va a haber 11 que se quieren oponer, 11 que se encargan de pelear el sueño del otro. Y Dios nos está preguntando esta noche: ¿dónde quedó tu sueño? ¿Dónde se quedó el propósito? ¿Dónde se quedó el anhelo?
Porque siempre hablamos, cuando yo fui, cuando yo hice, cuando yo serví, cuando yo oraba, cuando iba a la iglesia, ¿por qué dejaste que el diablo te robara tu sueño? Porque yo estoy seguro que a lo mejor los ladrones te visitaron. Y te visitaron precisamente por eso, porque había un sueño hermoso, había un anhelo. Porque el diablo te va a visitar cuando hay algo valioso. Si no tuvieras algo valioso de parte del Padre, el diablo ni te visita. José estuvo en una cisterna, pero sabes, eso no le robó el sueño. Ahí en la cisterna los sueños estaban con José. Y José salió de la cisterna y salió con sus sueños. Por eso dice el Salmo 40, versículo 1 a 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabes? Cuando hemos estado en la cisterna, cuando hemos estado en medio de conflictos, de pruebas, de luchas, y salimos de ahí, nuestra alabanza ya no es la misma. Nuestra alabanza no es igual. Nuestra convicción ya no es la misma. Nuestros sentimientos ya no son las mismas. Nuestra alabanza ahora es diferente. Alabamos con más pasión. ¿Sabes? A José lo traicionaron sus hermanos, pero sus sueños no se los llevaron ellos. Los sueños seguían con José. Sus sueños se quedaron con él. A Jesús lo traicionaron sus discípulos, pero el sueño de Jesús seguía con él. Su meta seguía clara. Eso, el que lo hubieran traicionado, no le impidió a Jesús llegar a la cruz. No le impidió morir por ti y por mí. Esto no le impidió resucitar al tercer día. Porque ese sueño de Jesús no se quedó en la traición de aquellos que decían amarle y seguirle. Él siguió amándolos, pero él siguió caminando a su propósito. A él no le importó la traición, no le hizo nada de rechazo, él seguía caminando por el sueño que Dios había puesto en su vida. No lo detuvo ni la traición ni el rechazo. Y sabes, hoy tú y yo somos libres para adorar. Hoy tú y yo somos libres para cantarle, para danzarle, para batir nuestras manos, para dar gritos de júbilo. Dice la palabra que Dios estaba con José. No estaban sus hermanos con José, no estaba su familia con José, no estaban sus padres con José, no estaban nada de las cosas con él, con las que él había crecido. Pero había algo importante que sí estaba con él. Lo mejor de lo mejor estaba con él. Es que Dios estaba con él. Y eso marca la diferencia. Porque podrá fallarte el mundo entero. Podrá fallarte tu hijo, podrá fallarte tu esposo, esposa, podrá fallarte tu familia, tus hermanos, podrán fallarte los que sean, tu pastor. Pero ¿sabes lo que hace la diferencia? No es que ellos hayan estado contigo, sino que Dios esté contigo. A José le arrebataron su túnica de colores, pero sus sueños se quedaron intactos. Y a veces nosotros hemos tirado nuestros sueños por algo, hemos tirado nuestra visión. No permitas que tu túnica te la robe. Esa túnica que habla de gozo, que habla de alegría, que habla de confianza, que habla de fe. A lo mejor hay momentos en que te sientas que ya no puedes más. Es válido llorar,
Es válido sentirte triste, pero Dios te dice, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí porque yo tengo cosas grandes para ti. Y a ese sueño que yo puse en tu corazón, yo lo voy a cumplir. Por eso Dios nos está preguntando en esta noche, ¿dónde quedaron tus sueños? ¿Dónde quedaron tus anhelos? ¿Dónde quedó el propósito que yo puse en tu corazón? Pues no hay nadie que hoy pueda diga, tengo éxito hoy, que no haya tenido un sueño allá. Todo comienza con un sueño. Todo comienza con un deseo. Todo va comenzando con una visión. De los sueños salen los negocios, las empresas, los trabajos. Cuando tú sueñas, empiezas a trabajar con eso. Dice Números 12, versículo 7, dice: y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hubiera entre vosotros profeta, yo Jehová me manifestaré en visión y le hablaré en sueños. ¿Sabes? Dios estaba hablando contigo. En sueños siempre Dios estaba hablando contigo. Ha estado hablando contigo. Eres el elegido de Dios. Dios ha puesto un sueño, ha puesto un anhelo, ha puesto un propósito en tu corazón. Ahora tienes que tener cuidado con los ladrones de sueño. El diablo puede destruir muchas cosas en nuestra vida, pero esas cosas materiales se pueden volver a hacer. El problema es si mata los sueños, si destruye tus visiones, puede destruir tu destino. Entonces no dejemos que el enemigo robe nuestros sueños. No dejemos que el enemigo se lleve nuestros sueños, porque nuestros sueños se pueden transmitir de generación a generación. ¿Ven? Miren, José tuvo un sueño y lo pudieron hacer de todo, pero su sueño se mantuvo vivo. Vendieron al soñador, pero el sueño siguió vivo. Arrojaron al soñador a la prisión, pero el sueño estaba libre. Y mientras el sueño se mantenga vivo, el sueño se va a hacer realidad. ¿Eh? Así que en esta noche, yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y si tú has recibido a los ladrones del sueño en ese tiempo, y por alguna causa has dejado que esos ladrones del sueño te hagan dudar, quiero decirte que Dios está contigo y que debes de estar determinado a luchar, a pelear, a no darte por vencido, a seguir adelante, a no retroceder, a caminar detrás de tus metas, a caminar detrás de tus sueños, a caminar detrás de tus anhelos, a caminar detrás de tus ilusiones, a estar decididos a que tus sueños no se queden en una cisterna, que tus sueños no se queden en una traición, que tus sueños no se queden en una capa. Que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, no permitas que el enemigo te arrebate lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Así que cierra tus ojos en esta noche y pide la llenura del Espíritu Santo. Dile: Señor, hoy me presento delante de ti, Padre.
Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, confiando en tu providencia, Padre. Hoy entiendo, Señor, que todas las cosas que nos han pasado, Señor, bueno o malo, todo nos ayuda para bien, Señor. Hoy, Señor, confiamos en tu bondad. Tu palabra dice que si te buscamos, te hallaremos. Y hoy, Señor, estamos aquí buscándote con todo nuestro corazón, confiando en ti, Padre, creyendo que el sueño que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, se va a cumplir. Tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú conoces nuestros problemas, conoces nuestras circunstancias, conoces, Señor, todo de nosotros, papito hermoso. Conoces cada una de nuestras necesidades. Hoy más que nunca, Señor, nos acercamos a ti. Hoy más que nunca, Señor, clamamos a ti. Hoy más que nunca, papito hermoso, creemos en ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que camines a nuestro lado, Señor. Que nos des sabiduría, que nos des firmeza, que nos des inteligencia, Señor, para poder avanzar, Señor, y completar ese sueño que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Esa visión, ese propósito. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a cumplir cada uno, Señor, de nuestros sueños, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos ayudes a alcanzar paz, a alcanzar ese gozo. Padre, que cada mañana, Señor, nos llenes de tu vigor, nos llenes de tu gozo, nos des fortaleza, mi Dios, para poder, Señor, avanzar hacia ese propósito hermoso que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, llénanos de sabiduría, Señor. Danos amor, humildad, Padre. Tú has puesto en nosotros un espíritu de valentía, Padre hermoso, para caminar aún en medio de las circunstancias adversas, aún, Señor, en medio de los desiertos que atravesemos, Padre hermoso. Hoy declaramos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que trabajaremos arduamente, Padre, que tendremos comunión contigo, mi Dios, para poder alcanzar cada uno de nuestros sueños, cada una de nuestras metas, Señor, sin importar las circunstancias por las cuales atravesemos, Padre, y mantenernos firmes en tu llamado, firmes en tu compromiso, firmes contigo, Padre. Padre, hoy ponemos nuestro destino, hoy ponemos nuestra vida, ponemos nuestra familia, Señor, en el hueco de tu mano, hermoso. Hoy creemos, Señor, que ese sueño que tú has puesto en nuestra vida, Señor, ese sueño, Señor, que tú has puesto, Padre, ese anhelo, ese propósito, Señor, que has depositado en nuestros corazones, Señor, hoy he entendido, Señor, que se va a cumplir a pesar, Señor, de las circunstancias por las cuales podemos estar atravesando. Vamos a orar al Padre en esta noche. No permitas que los ladrones del sueño roben lo que Dios ha depositado en tu vida. No permitas que el enemigo robe el propósito que tiene Dios para tu vida. No permitas que el enemigo destruya el llamado que Dios te ha dado. Esta noche vamos a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestro matrimonio, vamos a pelear por ese sueño, vamos a caminar sobre la palabra de Dios para lograr cumplir el propósito que tiene Dios para nuestras vidas.